¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Germán? Una semana, estamos hablando de realmente una semana súper agitada, de mucha violencia realmente. De mucha violencia en varios frentes es lo que en este momento tiene el gobierno en puertas, digo, ahí nomás. El sicariato en Capital realmente asusta porque lo que nosotros vemos generalmente que ocurre en la frontera y nos preocupa, pero está a 400, 500 kilómetros de distancia, ocurrió en las calles de Asunción, cerquita de un centro comercial muy conocido, Patricia. En un barrio residencial que le dicen, ¿verdad? O sea, en una zona donde hay muchos comercios, donde nunca se ha vivido violencia, casi no hay ni siquiera motoasaltantes, los famosos motochorros que se dicen, y viene a suceder una cuestión ya por segunda vez en lo que va del año. Recordemos que en enero de este año en el barrio Republicano también había muerto casi de esta misma manera uno de los hombres de confianza de Jarvis Jiménez Pavón. Acá mataron a un niño, Patricia, eso es lo... Bueno, cualquier muerte es totalmente condenable y repudiable, pero en este caso es un niño, uno de los fallecidos, y bueno, se calcula que el padre se suicidó porque habían matado a su hijo. ¿Es así, Patricia? Hasta ahora habló, de hecho, el médico forense y dijo que todas las evidencias llevan a que efectivamente coinciden con lo que dijo este único sobreviviente. Había dicho que el hombre, cuando vio que a su hijo lo habían disparado, frena la camioneta, mira para atrás, ve lo que le sucedió al niño. Recordemos que el que más impactos de balas recibió fue este pequeño de 5 años. Ve este escenario obviamente terrible para él como padre y se mete un tiro. Y todo indica que aparentemente él no fue en este caso víctima directa de los sicarios, sino él se autoeliminó, como dicen. Bueno, vamos a discutir esta noche sobre eso. Antes quiero aclarar, Patricia, que hemos invitado a 3 senadores oficialistas y 3 o 4 diputados oficialistas. Sí. Absolutamente todos se excusaron por diversos motivos, así que realmente quisimos invitar. Y de hecho, este bloque va a durar 1 hora, así que si un dirigente oficialista está viendo, quiere intervenir, inclusive por teléfono, nos envía un mensaje de texto y nosotros le llamamos por teléfono para que intervengan. No es que no quisimos que esté nadie, sino que no aceptaron. Hay que aclarar, que quede claro que diputados, senadores y referentes del oficialismo fueron invitados, que no digan, no, le llevan solamente a la gente de la oposición, a gente que sí o sí va a criticar al gobierno. No, la idea era justamente tener las dos caras de la moneda, pero nadie del oficialismo quiso dar la cara por este tema de seguridad. Así es, vamos a saludar a nuestro invitado, senador Luis Alberto Barney. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Buenas noches a toda la teleaudiencia, a todos. ¿Qué tal? A todos los panelistas. Rafael Vilisola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán, un gusto estar con todos. Comisario Antonio Gamarra, ¿cómo estás? Buenas noches, comisario. Buenas noches, Germán, Patricia. Buenas noches. Los senadores, al senador Barney, al doctor Vilisola, a toda la teleaudiencia. Bueno, la producción preparó un material audiovisual que dura 13 minutos, pero le digo quédense ahí porque está muy bueno el material audiovisual. A ver ese material. No entiendo por qué sigo siendo humano más de madre. Enfrente mío acá hubo pero balacera. Balearon una Fortuner. Se murió una criatura acá atrás y el chofer está muriendo. Dos personas, lo que yo he visto. Una en el cuello, otra en la cabeza. Lo que De la señora. del tipo. El incidente ya ocurrió a 2 cuadras de acá y finalmente quedó la camioneta. Ustedes están observando de que una de las llantas totalmente ya destruida, ¿verdad? El atentado del miércoles pasado sucedió a la siesta en una calle capitalina. Este asesinato a sangre fría, como producto de una disputa entre facciones que manejan el narcotráfico de frontera, hirió a varios y se llevó la vida de un inocente menor de 5 años. La problemática del narcotráfico revela una creciente actividad delictiva y de copamiento de sus tentáculos en la vida política, estatal, social y hasta cotidiana. La creciente violencia, las altas tasas de homicidios, el aumento de la actividad de sicariato, los secuestros, mayores incautaciones, la lucha entre bandas por el territorio y autoridades estatales como de seguridad involucrados. Pero, ¿qué nos hace tan atractivos? Para el submundo del tráfico ilegal, ya sea de armas, vehículos robados o droga,
Paraguay siempre fue un país estratégico. El informe del Departamento de Estado estadounidense el año pasado indica que Paraguay es uno de los mayores países productores de marihuana de Latinoamérica, la cual es exportada en su mayoría a Brasil y Argentina. Y si hablamos de una de las drogas más caras y de mayor demanda mundial, es un país de tránsito para la cocaína andina, producida en su mayor medida por Bolivia y Perú y en menor medida por Colombia. Está primeramente destinada a los países vecinos y después para su tránsito hacia Europa. Según nuestras autoridades, también nos hemos convertido en un territorio de acopio y procesamiento de la cocaína. En Paraguay, el costo aproximado de 1 kilogramo de cocaína pura de los países de producción es de unos $2.000 americanos. Si esta es procesada en locales de acopio y refinada en laboratorios que normalmente se encuentran en Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este o Salto del Guairá, también en territorio chaqueño pero en menor medida, puede ser convertida en clorhidrato de cocaína, ascendiendo su valor a 3 o 4 veces más, cerca de $8.000. Al cruzar la frontera, esta droga se encarece costando hasta 10 veces más, unos $80.000. El objetivo es llegar hasta el mercado europeo o asiático, donde llega a costar $100.000 el kilogramo de cocaína. La cocaína proviene principalmente de Bolivia, Perú y en menor medida de Colombia. Ingresan por el Chaco empleando tanto la vía aérea, la terrestre y la fluvial. Por vía aérea normalmente ingresan vuelos clandestinos desde Santa Cruz de la Sierra hasta La Patria o Mariscal Estigarribia. Otras veces son vuelos directos hasta pistas clandestinas en zonas boscosas de Amambay, Concepción y San Pedro. Algunos de los establecimientos donde están las pistas se encuentran en Capitán Vado, Colonia Guará, Bellavista Norte, Chirigüelo, Colonia Estrella y Fortuna Guazú en Amambay. En Concepción, Horqueta, San Alfredo, Uyaú y Loreto. En San Pedro, Juarrey, Liberación y Lloré. En el Chaco, Palmar de las Islas, en Alto Paraguay, La Patria y Mariscal Estigarribia en Boquerón. La mayoría de los narcovuelos se realizan en avionetas con capacidad para 300, máximo 600 kilos por viaje. Más lejos o más cerca, la mayoría de los cargamentos sigue su camino vía terrestre por nuestro territorio en vehículos con doble fondo y a veces en el mismo transporte público. Llegan con tranquilidad a la frontera y quizás con más tranquilidad la cruzan, teniendo en cuenta la evidente facilidad que ofrece la extensa frontera seca entre Paraguay y Brasil. Otro punto importante es el cruce del río Pilcomayo hacia la Argentina, por vía terrestre desde la localidad de Paso de Patria, lado paraguayo, y del lado argentino, Corrientes, o por aguas de los ríos Paraguay y Paraná, mediante pequeñas embarcaciones tipo lancha. En la zona de Ñembucú, las avionetas bajan en pistas clandestinas esparcidas en localidades de Villalbín, Cerrito, Laureles, Paso de Patria, Itacorá, Humaitá, Naranjito, Isla Yuquerí, Buricá, Villafranca, Alberdi y Oliva. Luego las cargas pasan a la Argentina en lanchas a través del Puerto Bermejo a Resistencia y Corrientes. Las dos vías para que nuestra droga ingrese a la Argentina es por la Ruta 1 vía terrestre o por la vía fluvial por el río Paraguay hasta Pilar y de allí a las localidades fronterizas como Paso de Patria. Con respecto a la vía fluvial, tanto en Puerto Fénix de Mariano Roque Alonso y en Puerto Caacupemí de Ceballos Cue, Asunción, han caído grandes cargamentos con destino a África y Europa. En la jerga se los denomina mulas. Generalmente utilizan la vía aérea. En los últimos 4 años fueron reportados 20 casos en los aeropuertos Guaraní y Silvio Petirosi. En el mismo periodo hubo 30 decomisos de encomiendas de tráfico de cocaína. En general, el 80% de esa cocaína en Paraguay va a Brasil y el 20% restante a países de la región, especialmente Chile y Argentina. Aunque el objetivo principal es que la cocaína llegue a África, Asia, que vaya al norte, Estados Unidos y por supuesto a Europa, donde España e Italia lideran el destino de la coca que pasa, se procesa o acopia en nuestro país. Sobran versiones por todas partes que ese sector instigador del coloradismo paraguayo está muy ligado a los fenómenos del narcotráfico. En la jerga periodística lo llaman el narcocoloradismo. Referenciar sobre la relación política y narcotráfico nos lleva hasta los años 60. Pero en la actualidad, esta relación no solo es más estrecha,
ya es de larga data y los clanes o familias se han extendido. El senador del PDP, Arnaldo Yucio, basado en un material de la misma Senat, nos daba a conocer lo que ya temíamos. Accedieron a puestos de poder. Todo lo que van a ver tiene un sustento legal, basado básicamente en soportes de carácter técnico, audios que vinculan a quienes van apareciendo en cada uno de estos links que se agregan. Colegas, este es el vínculo al que se lo llamó clan de Clesis. Hay una conexión directa de primero llamadas telefónicas entre Freddy de Clesis, ubicado allí, y en las diferentes conversaciones en audio que cuenta la Senat, esas conversaciones hacen referencia a drogas, transferencias de propiedades, dinero en efectivo y adquisición de vehículos. Y quien participó de la defensa técnica procesal de Víctor Raúl de Clesis fue el abogado Faustino Villalta, el líder político de Pedro Juan Caballero. Faustino Villalta, Walter Villalta son los hijos de Cirila Concepción Cubas Villalta, anterior diputada, hoy parlamentaria del Mercosur. Se lo llama Clan Chichanó, en donde aparece como líder visible del narcotráfico en esa zona a Carlos Rubén Sánchez o Adriano López Bordón, porque tiene 2 documentos de identidad paraguayos, alias Chichanó. Increíblemente se ubicó también como diputado suplente por el departamento de Amambay. Esas líneas rojas que ustedes aprecian allí son comunicaciones telefónicas entre los diputados Marcial Lescano, Freddy de Clesis y Bernardo Villalba, en donde, hay que ser honestos, no existe una comunicación relacionada a drogas directamente, pero sí se evidencia conexiones, pedidos, requerimientos de logística, desde aviones hasta otros elementos que son requeridos. Uno de los últimos casos fue en agosto pasado, justo antes del inicio de la campaña actual. El presidente de la seccional colorada de Liberación, Freddy Godoy, del equipo político de la diputada Perla de Vázquez, caía con 5.000 kilos de marihuana en Santa Cruz, Bolivia. No es solo la cantidad de droga incautada, es quiénes fueron detenidos y de qué facciones son. En el año 2012, el operativo Águila Negra pudo desbaratar una de las mayores estructuras logísticas del tráfico internacional de cocaína que operaba desde el departamento de Canindeyú. Se incautó 1.773 kilogramos de cocaína, donde fueron detenidas 19 personas de nacionalidad paraguaya, brasileña, boliviana y peruana. Aquí funcionaba una estructura con su propia pista clandestina, un precario laboratorio de refinamiento de cocaína y campamentos donde acopiaban la mercancía. Se incautaron 5 avionetas con matrículas paraguaya y boliviana. En el año 2013, el operativo Águila Negra 2 incautó 1.722 kilogramos de cocaína y detuvo a 5 paraguayos supuestos miembros del Comando Vermelho. En el 2014, siguieron las detenciones a supuestos miembros del primer Comando Capital y del Comando Vermelho y la destrucción de 5 laboratorios secundarios y 3 fraccionadoras de cocaína. En el año 2015, fueron desbaratadas organizaciones del primer Comando Capital y detenidas 13 personas, 11 de nacionalidad brasileña y 2 de nacionalidad paraguaya. Aquel año se incautaron 20 avionetas. En el 2016, otra media docena de brasileños miembros del PCC y 5 mexicanos supuestos miembros del cartel de Sinaloa caían en Paraguay. Y este año, con operativos en conjunto con la DEA, la Policía Antinarcóticos y la Senat, se ha llevado a cabo el operativo Pulp Fiction, con 513 kilogramos de clorhidrato de cocaína incautados y la detención de más miembros del PCC. Y los operativos Track 1 y Track 2, con más de 100 kilogramos incautados en cada uno. Son cerca de 8.000 kilogramos de cocaína en 5 años.
Hace 3 años, el diario El Mundo de España publicaba que en Paraguay se podía contratar un sicario por menos de $100. La región que eleva la estadística está en el norte. El 80% de los asesinatos en Amambay son a manos de sicarios. Amambay, con esto, se ha vuelto la región más violenta de América Latina. Luego de la muerte de Rafat el año pasado, se vio una escalada de violencia que no solo afectó a la zona norte y de frontera, llegó a la capital. La disputa es el territorio narco y las autoridades apuntan a que esto obedece a una ingeniería aún mayor. Los códigos están cambiando y con ellos las cabezas que manejan el narcotráfico. Desde el Brasil, el primer Comando Capital y el Comando Vermelho han dado señales que ya no se conforman con comerciar la droga. Ahora también quieren la ruta y van por la producción. Senador Wagner, ¿tu opinión de todo esto? Es una situación trágica la que estamos pasando, que se veía venir la mexicanización de nuestro país, de que, como dice el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, uno de los negocios que más fortalece al crimen organizado es el contrabando de cigarrillos, porque dentro del contrabando de cigarrillos va después la droga, va también los armamentos, y como que el ejecutivo es dueño de la fabricación, por supuesto, ¿cómo le va a perseguir a los que le comercializan, los que llevan su negocio, su producto? Nosotros hicimos una comisión de investigación en el Senado hace 2 años ya, después de la muerte de Pablo Medina, y se demostraba así puntualmente, punto por punto, en la frontera de Canindeyú, cómo el Ejecutivo tiene directa injerencia en los controles para que pase el contrabando, para que pase cigarrillos. ¿Cómo es? Es el puerto, hay un puerto frente a una entrada principal del lago Itaipú hacia el Brasil. El más importante es el que entra 20 kilómetros dentro del territorio brasileño. Entonces, los lugares donde se utiliza para pasar el cigarrillo y todo lo que... Entonces ahí estaban suboficiales multimillonarios, con antigüedad, y se le dio todos los nombres. No hizo absolutamente nada el Ejecutivo. ¿Ustedes dieron los nombres de los oficiales? Sí. ¿Quiénes son? Porque ahí está el hermano de... El que controla todo eso, el hermano de la diputada, de la... Señor, pero ese era un trabajo de alguna forma de la Fiscalía, porque eso es un trabajo, una comisión especial que hizo la Cámara de Senadores, ¿verdad? Con algunos que otros elementos, ¿verdad? Pero esto fue a parar, obviamente, la Fiscalía es la que de oficio tiene que empezar una investigación, ¿verdad? Y a partir de ahí, obviamente, el Ejecutivo tiene que movilizar. Le decía el Ejecutivo, el suboficial fulano está ya en tal parte, están esto, acá maneja el hermano, y todo eso maneja el hermano de la diputada. No, Cabrito. Sí. Cabrito Villalba. El hermano de Cristina Villalba. Sí, el hermano de Cristina. Así más claro cómo está el crimen organizado. Se demostró todo, la muerte de los 3 Medina, de Pablo Medina y sus hermanos, como también el asesino de uno de ellos va y muere también allá hacia La Paloma, después de que sale en libertad. Senador, ¿qué interés tiene que el presidente Horacio Cartes, por ejemplo, en una guerra entre mafiosos, por ejemplo? Porque se habla que esto es una guerra entre mafiosos por recuperar el poderío en la frontera, ¿verdad? En este caso de esta guerra, ya sea supuestamente de que desde que Jarvis está preso, quedó liberada la zona y ahora la pelea es por quién va a ser el nuevo líder. Hasta que no exista un nuevo líder en la zona de Pedro Juan, sobre todo, va a seguir esta ola de matanzas. ¿En dónde entra el Ejecutivo? Inicialmente entra la cuestión de seguridad porque es el encargado de cuidar la seguridad del país, pero los negocios de él, ¿dónde entran? Y poniendo a los que no van para combatir al crimen, a los criminales, poniendo a las personas de los equipos de seguridad, no se pone al que va a combatir al ¿Y de qué criminal. ¿Cómo? ¿De qué le sirve a él?
Y en los negocios. Pero ¿en qué gana él? Eso. En los negocios. ¿En qué gana? Los negocios. Pero vos me decís que está en el lago Itaipú, me decís que está en el negocio. En el Paso. Pero en Pedro Juan, por ejemplo, está. Todo, o sea, todo pues va. Hay diferentes pasos. O sea, Pedro Juan es una zona de tránsito. Es Alto del Guairá, o sea, Canindeyú es una zona de paso. Y también el lago Itaipú. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros, sobre todo si nosotros vemos en este momento la zona más violenta, vemos imaginen en el mapa, la zona Amambay, San Pedro, parte de Concepción, esa zona es la misma zona que es el camino del narcotráfico, del contrabando de cigarrillos y otro tipo de actividad ilícita, porque como dijo el senador Wagner, detrás de eso viene el tráfico de armas y la trata de personas, un montón de actividades delictivas más. Hoy Pedro Juan Caballero, como decía ese material, es y estos son números duros, mediciones inclusive a nivel internacional. Hoy es una de las zonas más violentas del mundo si tomamos el índice de homicidio. Hoy es tierra de nadie, Pedro Juan, eso no hay duda. Hoy es una de las zonas más violentas. O sea, vos mirás en cualquier estadística cuál es el país más violento del mundo y ves su índice de homicidio y es el mismo índice de homicidio que hay en Pedro Juan. O sea, hoy te vas a Pedro Juan y corres el mismo riesgo que corres en el país más peligroso del mundo. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la misma ruta del contrabando de cigarrillos, que es la ruta donde está interesada el presidente Cartes, está liberada, obviamente para el contrabando de cigarrillos también está liberada para otras actividades ilícitas. Ese es el problema. Entonces, lo que estamos viendo ahí, ese tema del sicario que se le mató a esos son actores de reparto. El debate en este momento no es un debate policial o un debate sobre la capacidad policial o militar. O sea, no va a haber solución a este problema mientras tengamos a la cabeza del Estado a una persona que lidera una organización criminal, que es una organización que tiene empresas ciertamente legales, pero también actividades ilegales que consisten en el contrabando de cigarrillos y también en el lavado de dinero. Entonces vos agarrás y mirás, a partir del 2013, que llega Cartes al gobierno, miras todos los indicadores en materia de seguridad y vas a ver que aumentaron. O sea, ¿cómo puede ser que tenemos 5 secuestros en esa zona roja, que es la zona del contrabando y el tráfico? Tenés 5 secuestros simultáneos, algo que no ocurrió nunca. La mayor cantidad de secuestros y homicidios, estamos hablando de PP, pero volvamos al tema de narcotráfico. ¿Cómo ha subido el sicariato no solamente en Amambay, también en Canindeyú? Justamente el Ejecutivo daba a conocer, me interesa bastante el dato que está dando porque él fue ministro del Interior, y justamente el Ejecutivo dio a conocer algunos números el viernes pasado, a algunos periodistas nos entregaron, entre ellos a mí, una placa donde figura que 923 o algo muertes por sicariato, por decir de alguna forma y usar ese término, en la época de Fernando Lugo, decía, ¿verdad? Cuando Rafael Filisola era ministro. Y también en la época de Horacio Cartes bajó a 622, no sé si un alivio o no, pero por lo menos 200 menos, 300 menos. Y decía, en la época de Fernando Lugo hubo 16 secuestros y en la época de Horacio Cartes 11. ¿Cómo tomó esos números usted cuando...? Esos números están tendenciados, porque uno tiene que hacer una línea del tiempo. Cuando yo asumí como ministro del Interior, teníamos una tasa de homicidios de 15 homicidios por 100.000 habitantes por año. Cuando yo dejé el ministerio estábamos en 11, es decir, bajamos de 2 dígitos a 1 dígito. Es decir, de una tendencia, cuando asumió el gobierno de la Alianza, la tendencia era a elevarse el número de homicidios. Cuando la Alianza dejó el gobierno, habíamos bajado 5 puntos, lo cual si vos ves, y yo estoy hablando, estas estadísticas no son estadísticas solamente del Ministerio del Interior, son estadísticas, pueden entrar en el sitio web del VIP, hay ahí una sección especial donde están los números y también están también los números por cada país del mundo. O sea, lo que estoy dando son cifras internacionales, o sea, medidas por organismos internacionales. O sea, nosotros bajamos en 1 dígito, bajamos la tasa, bajamos de 2 dígitos a 1 dígito la tasa de homicidio. Y ahí entra básicamente todo. Además, el tema
nosotros recibimos el país, el año en que tuvimos más secuestros, la época en que tuvimos más secuestros fue con Nicanor. Llegamos a tener creo que 28 secuestros o más, y una cantidad récord. Una cantidad récord. ¿Perdón? Secuestro express entraba en esos 28 que me está hablando. Secuestros, sí. Bueno, sí, hay algunos express, pero en realidad eran secuestros que duran relativamente poco tiempo. Ahora, si tomamos los secuestros del EPP, hay que decir que en toda la historia del EPP hubo solamente 4 secuestros hasta que llegó Carter. Con Carter es que la cifra se vuelve una cifra absolutamente descontrolada. Y te voy a decir más, nosotros llegamos al objetivo después de tener esa realidad y recibimos el gobierno con un secuestrado del EPP, por el EPP, que fue el señor Listro. Nosotros tuvimos un solo secuestro del EPP, que fue el caso de Zavala. Y lo digo con mucho pesar porque lo ideal hubiera sido que no tengamos ninguno. Ahora, entre el secuestro de Zavala y el año 2014 no hubo ya un solo secuestro del EPP. El siguiente secuestro después del de Zavala, que es el del 2009, es el del 2014, que es el de Arlan Fick. Y después ahí se descontrola la cifra. Se descontrola la cifra, empezamos a tener ya los secuestros simultáneos, se descontrola la cifra de homicidios. Más de, si tomamos la cifra, el comisario Gamarra puede precisar, pero en estos últimos años el EPP hizo más homicidios que en toda su historia. Y bueno, y así podemos hablar de los ataques con explosivos a Columna de la Ande y todo lo demás. Y en el tema de sicariato, el tema de sicariato aumenta sustancialmente también a partir del 2003. O sea, la tasa de homicidio, esa tasa de homicidio que venía, claro. En este momento la tasa de homicidios vuelve a subir. Es así. Comisario, vos que licuaste, no sé si vale la expresión, pero licuaste un grupo bastante peligroso en la zona de Ciudad del Este, Alto Paraná. Estos homicidios así por sicariato, ¿es factible prevenir esto o no hay forma? Bueno, con trabajos de inteligencia muchísimos casos fueron evitados, prevenidos. Solamente que esos casos no toman estado público. En estos casos, por ejemplo, lo que ocurrió acá en Asunción, estamos leyendo el título y dice sicariato que llegaron a la capital, lo que nosotros consideramos algo muy grave, ¿verdad? En realidad son personas que se escaparon de la zona fronteriza. Este mismo que murió, que se suicidó en el último atentado, Jiménez. William ya fue víctima de un atentado previamente en Pedro Juan Caballero. Y se le pone como principal sospechoso del atentado contra Galán en aquella discoteca donde murió Grandado, que era el hombre de confianza de Galán. Y de ahí él escapó hacia Asunción. Vino detrás de él, al igual que aquella pareja que era gente de confianza de... El brasilero que vino junto a Jarvis. Y la misma cosa ocurrió con él. O sea, este que se suicidó, comisario, era el que atentó en aquella discoteca ahí prácticamente sobre la calle, que se bajaron de un auto y le liquidaron. Creo que también falleció un inocente. Sí, eso es lo que se maneja a nivel de información. No hay algo concreto, pero eso es lo que se dice. Inclusive él mismo habría dicho, se habría jactado de ese atentado, en la que algunos dicen que inclusive Galán resultó herido, pero no de gravedad. Bueno, esto es, le escuché el informe que decía que era por una falta de liderazgo en la frontera. Antes ese papel cumplía el señor Fayamil, que era el verdadero padrino de la zona, que era el que controlaba quién podía estar en la zona y con su bendición podía estar en la zona. Inclusive a él se le pedía permiso para algún atentado porque fulano tal salió de las reglas o salió del código. Entonces, inclusive hacían un estudio previo, si tenía hijos, si tenía familia y si merecía una segunda oportunidad. Le estoy dando algunos detalles. Claro. Después él fue procesado y huyó de la zona y quedó como prófugo. Al volver, él ya regresó enfermo después de mucho tiempo y su lugar ocupó Jorge Rafat Tumani, que actuó en la misma línea. Fue tipo moderador ahí de la zona. Ahí aparece Galán, que es del Comando Vermelho,
y queriendo imponer ahí sus reglas. Lo que fue recibió el enfrentamiento de Rafat, inclusive en una oportunidad él escapó de un atentado aquella vez cuando alquilaron o compraron ese carro fuerte, el blindado. Inclusive sus propios guardias, ellos detectaron y le persiguieron. En el lado brasileño ya incautaron ellos mismos el vehículo blindado y los sicarios escaparon aquella vez. Y en una segunda oportunidad ya lograron su objetivo. Ahí se desata una guerra. Hay información de que inclusive Rafat vino a pedirle ayuda a Jarvis Pavao en la agrupación especializada. ¿Quién? Rafat. Para acabar con Galán. Jarvis se lava las manos y se pone neutro en esa situación. Pero ahora él es la principal, podríamos decirle, no sé si podríamos decirle víctima. Objetivo. El objetivo, porque él está preso y el otro está libre. Aparte de eso, Galán es una persona joven, con mucho, podríamos decirle, más impetuoso. Y esa es la guerra que se está viviendo ahora en la frontera. Cuando haya alguien, una persona, podríamos decirle el padrino, va a parar. Un líder, va a parar. Porque es una guerra que los jefes están en el Brasil. Y en Ponta Porá normalmente. Rafa vivía en Ponta Porá, no es Pedro Juan Caballero. ¿Y qué puede hacer el Estado? Pedro Juan Caballero, nosotros sufrimos el coletazo de esa guerra. Y bien decía el ministro Filisola, los homicidios son los que miden la tasa de seguridad o la tasa, el índice de delincuencia de un país. Y yo quisiera disentir con él porque yo creo que Paraguay, a pesar de estos hechos, estamos entre los más seguros. Argentina, Brasil, imagínense esto, Brasil cuántos miles de soldados del PCC está teniendo. Solamente en San Pablo y en Río de Janeiro, Comando Vermelho, y aparecieron otras facciones criminales. Casi tan... Ustedes vieron lo que ocurre en las cárceles de Brasil. Se decapitan, se matan, pero 20, 30 muertes, guerra dentro de las cárceles. ¿Y nosotros estamos peleando. Lo que nosotros tenemos que evitar que ellos se instalen acá en Asunción. Y estamos evitando, comisario. Ahora, hay ciertos detalles. Por ejemplo, hay algunos procesados por algunos delitos menores que son capturados acá, por ejemplo, por posesión de armas o por tener dinero en efectivo encima que no puede justificar. Y yo creo que a esa gente, y tiene captura pendiente en el Brasil, hay que enviarle al Brasil a través de migraciones. ¿Por qué? Porque nosotros le dejamos acá en nuestras cárceles y hay otra información, que ellos están bautizando ya más de 100 soldados acá en nuestras cárceles. ¿Cuál es el papel ¿Cómo se bautiza un soldado? Gringo González. ¿Quién es y qué papel González tiene era el dueño bautismo? de la estancia Cristo Rey. Sí. Y que quedó a manos de esa estancia, esa propiedad quedó a manos de Jarvis. Esa es la información, no sé si estoy en lo cierto, pero es muy probable que sea cierto. Y que Gringo González no tiene ni un peso ahora. Está prófugo y no tiene plata, está pelado. Está. ¿Cómo se bautiza un soldado, comisario? Y el PCC tiene su propio estatuto. En realidad la ceremonia, no sé si podría llamarlo así, no sé cómo sería, pero le toman juramento, pero ellos eligen y tiene que ser, así como una logia, tiene que ser apadrinado por alguien. Y el canon que pagan son de 400 reales y ese dinero va para si algún soldado cae herido. Va para la familia. Para la familia en una parte y para la atención médica de ese soldado. O cae preso, vienen los abogados pagados por esa. Hace poco fue detenida en Ciudad del Este la jefa de logística más o menos del PCC. Una mujer, que era la encargada ella tenía 4.000 soldados a su cargo. Y ella manejaba a través de una red de abogados. 4.000 soldados es un cuarto del ejército paraguayo. Sí. El ejército paraguayo está compuesto por 15.000 más o menos. Son demasiados ellos. El ejército paraguayo sí toma combatientes. Y hay otra cosa. No, por eso, de fuerza efectiva. No, ya sé, pero si tomás, qué sé yo, oficiales,
más soldados, Más. tenés, qué sé yo, 12.000. No sé, 12.000, por eso. Wagner me hace. Pero si tomás, ¿cuántos están en posición de combatir? ¿Cuántos combatientes tiene el ejército paraguayo? Realmente. Así como el comisario Gamarra sabe, ¿cuántos policías están en la calle realmente? O sea, y a eso sumás, ¿cuántos comandos tenemos? No son los 20 y pico mil que decir. Ese es otro detalle. Los policías, los mejores, un político, vamos a decir, de alto rango, tiene su equipo de seguridad y lleva a los mejores. Lleva a los mejores. Son de los mejores, son desafectados de la seguridad ciudadana. Claro. Sí. Sí. Los mejores. ¿Por qué son tantos los soldados del PSC? Que ya nos preguntamos eso y es de interés ya prácticamente nacional porque están migrando acá. Es un territorio fértil para ellos. ¿Por qué son tantos? No, es que están mirando. Ellos están en una lucha ahí en la frontera, capitanado, por ejemplo, el territorio del Comando Vermelho. Pedro Juan Caballero ahí están luchando por tener ahí su base. Líder. Y en Ciudad del Este. En realidad se desconocen muchos detalles. A lo mejor la gente de inteligencia o de investigaciones, estas detenciones de estos días va a servir para tener más información y para plantear estrategias mejores para combatir este grupo. Comisario, ¿por qué el gobierno llega en 24 horas al sitio donde estaban los tipos? Bueno, esta información ya venía de antes. Este grupo posiblemente también tenía programado asaltar. La información supuestamente sería, o presumiblemente sería, la de asaltar un ¿Camión de caudales? Camión de caudales en el aeropuerto. Repetir lo que pasó en el año 2000, en agosto del 2000. Y eso estaban preparando. Y apareció este trabajo, como le dicen ellos, y hicieron este atentado. Y cuando ocurre este tipo de, especialmente cuando muere una criatura, y que es del repudio generalizado de la población, llueven las informaciones. De hecho, Germán, y la gente llama, acá apareció un vehículo, acá están, en este departamento están viviendo 4 brasileños, por ejemplo. Esa es una información valiosa, sospechosos. De hecho, acá está la chapa, tengo anotado la chapa, y el vehículo es un Toyota, y la chapa le corresponde a un Kia. Doblemente sospechoso. De hecho, Germán, tengo que contar que el comandante de la policía reveló justamente cuando le consultamos cómo fue que lograron, dijo, muchas gracias a los vecinos, a los ciudadanos, a los medios de prensa que iban aportando datos de chapas, de nombres, antecedentes de fulano, de mengano, pero los vecinos dice que ayudaron bastante para el allanamiento de esta vivienda última, donde se encontraron proyectiles .50 y ahí sale la lógica de que de alguna forma estaban buscando otro asalto importante porque las armas que donde se usan los proyectiles .50 no estaban, por ejemplo, en el sitio, eso no fueron encontrados. Aparte de eso, en un caso así, se nota que, no sé si serían tan profesionales, en Pedro Juan Caballero ellos ya erraron, le rociaron la camioneta y no llegaron a herirle a esta persona. Acá la misma cosa. A este Walter. A William. Ocurrió lo mismo, él se suicidó, no murió a raíz por los disparos de los sicarios. La única víctima fatal es el chico. Y como dice un viejo dicho, el delito es cobarde, se olvidaron de celulares que hoy en día, un celular prácticamente delata todo. Es una grabación. Tiene GPS, se puede saber dónde estuvo, dónde quedó más tiempo, dónde durmió, dónde está durmiendo cada noche. 4 celulares fueron encontrados, Germán. Más vale que la policía algo tenía que encontrar. 4 comunicaciones celulares entre ellos. Sí. Aparte de eso, el celular que yo no sé cómo le estoy nomás diciendo que podría ser otro elemento utilizado por la policía. Un celular recibe llamada y más todavía si es un celular podríamos decir con chip o con datos truchos, recibe de un entorno muy reducido de personas de comunicación. Entonces es fácil seguirle a los restos que están todavía activos y rápidamente se llega al lugar. Yo le puedo decir que la policía paraguaya, le he visto esta mañana al comisario principal Silguero, uno de los mejores investigadores. Yo creo que la Policía Nacional está con recursos humanos de primer nivel, empezando por el comandante.
Bueno, tenemos que hacer una pausa, después vamos a seguir. Pequeño legado lo que le viene al próximo gobierno, ¿eh? Así como, por ejemplo, uno de los temas centrales de la utilización de fuerza pública eran las guardias privadas, que Rafael hizo un seguimiento fuerte, difícil de combatir. Lo que pasa es que está todo muy fortalecido el proceso de involucramiento de las fuerzas de seguridad en todo el esquema de protección. Esos datos nosotros en la comisión bicameral nunca fue desmentida por el gobierno, nunca, para señalar cómo se protege al crimen organizado. Eso nos pasaron policías, por supuesto, que conocían todo el manejo, eran policías honestos. Nunca le vas a ver a ese policía en los primeros lugares para combatir al crimen. Y el negocio pero legal, legalmente el tema real y verdadero es que ¿cómo va a discernir el presidente qué es lo que va a hacer cuando la fortuna que está ganando se basa en que haya gente que pase ilegalmente el cigarrillo al otro lado, hacia la Argentina, llegue a México? Imagínate el nivel de crimen organizado. Él dice que él vende en Paraguay, Luis. Pero el vendedor siempre está relacionado con el comprador, el productor con el vendedor. Ellos tienen que tener el negocio, tienen que asegurar el volumen de mercadería que llega a Río, que llega a San Paulo, que llegan las favelas, en la que se va. No hay ninguna posibilidad de que no estén relacionados. Así como es una mentira, Germán. Cuando José Ortiz y otra gente de Tabesa dice que ellos venden acá y qué sé yo, es una mentira. ¿Y cómo aparecen entonces los cigarrillos en Brasil? ¿Cómo aparecen en Aruba? ¿Cómo aparecen en Colombia? ¿Cómo aparecen en México? El presidente fue escrachado en México cuando en una de sus primeras visitas oficiales, justamente por el tema de la vinculación del contrabando de cigarrillo con el lavado de dinero de cárteles mexicanos. ¿Y ¿Fue escrachado por quién? Y fue escrachado por una movilización ciudadana. Salió, se publicó acá en los diarios. Todas las semanas cae un cargamento en el Brasil. Hay un proceso abierto, en Colombia hay un proceso abierto contra empresas de cárteles por el tema del contrabando de cigarrillos. En Colombia, imagínate vos todo el camino que tienen que recorrer esos cigarrillos. Y también en Aruba, y ahí entra la justicia holandesa, porque vos sabés que en Aruba tiene un estado todavía con un sistema mixto del Poder Judicial de Holanda. Sigue a cargo de la justicia en la isla de Aruba. Entonces también hay un proceso judicial abierto en Aruba. Y hay infinidad de investigaciones que relacionan el contrabando de cigarrillo con el lavado de dinero y con las empresas del presidente Carter. O sea, no. Ellos, además, vos no podés fabricar un volumen de cigarrillos que es inverosímil para el consumo de Paraguay. Tendrían que fumar paquetes de cigarrillos todos los días, hasta los niños, para que nos acerquemos al mercado que pretende llenar la producción de cigarrillos de Tabesa. Entonces, si ellos dicen, no, nosotros no sabemos a quién le vendemos, esa es una gran mentira. Ahora, vuelvo a lo primero. O sea, nosotros nos estamos quedando mucho en los actores de reparto del crimen organizado. Todo esto que estamos viendo son actores de reparto. Decía el comisario Gamarra, estos pueden ser sicarios buenos o sicarios inútiles, ¿verdad? Porque fallaron la otra vez. Bueno, nos estamos quedando en el sicario. Inclusive, Jerry, yo le acabo de escuchar a la abogada Jerry Pavón amenazándole al Estado paraguayo. La acabo de escuchar acá en este mismo canal. Acaba de decir la abogada que va a haber un baño de sangre si le extraditan a Jerry Pavón. Imagínense cómo estamos como Estado paraguayo. Y esto en un contexto
donde el gobierno el Ministerio del Interior trata de dar cifras que no son reales. Bueno, tratan de decir que estamos seguros cuando la realidad y los números duros nos dicen lo contrario. Pero esta cuestión que ocurrió en Pedro Juan, que la ciudad fue tomada, porque fue tomada por la mafia cuando lo mataron a Rafat, y lo que pasó en Ciudad del Este, que la ciudad fue tomada, y en ambos casos la policía no pudo hacer nada, y los militares que estaban ahí cerca tampoco pudieron hacer nada, no tenían armas y no tenían municiones. Si nos tomamos a analizar el periodo que se inicia desde el 2013 con Carter, vamos a ver que él ha destruido la capacidad tanto de las Fuerzas Armadas como de las Fuerzas Policiales. Ha puesto un gobierno paralelo donde están sus gerentes al frente de las fuerzas policiales puntualmente y otra gente vinculada a él de las fuerzas militares. Hoy el Estado paraguayo no tiene la capacidad, a través de sus fuerzas públicas, de garantizar o de ejercer la soberanía en esa zona roja o en Ciudad del Este, por ejemplo. Comisario, si vuelven a hacer eso, la policía va a volver a quedarse sentada mirando, porque no tienen la capacidad, no tienen los elementos para responder. No es porque la policía sea mala. Es cierto lo que dice el comisario. Comisario, sobre lo que está diciendo sí. Rafael, el hecho, ¿hay desmoralización dentro de la policía? ¿Vos tenés contacto todavía ahí adentro? No. En este momento no. Pero yo creo que una forma de combatir también esto manejan mucho dinero. Y yo creo que a la policía se le tiene que pagar mejor. La Policía Nacional tiene 17 jefes de policías, más Metropolitana, que con eso suma 18. Y yo creo que tiene que tener un buen salario. Tenemos 143 parlamentarios, sumando lo de Parla Sur, que ganan, creo que el piso es 30 millones de guaraníes aproximadamente. Después vienen los demás beneficios. 33 millones. Bueno, y yo creo que esa suma tiene que oscilar el salario de los jefes de policía, por lo menos. A ver, 18 de hoy, más algunos directores. ¿Cuánto es el salario de un jefe de la policía? Y su salario son 10 millones de guaraníes. El máximo jefe. El máximo jefe. Pero aparte de eso viene gasto de representación, que cuando uno pasa a jubilado, eso no le suma, eso no va a jubilación. O sea que ¿vos cuándo cobras como jubilado, comisario? 10 millones de guaraníes. Y esta gente, imagínense la cantidad de dinero que está manejando. Y la policía está en contacto permanente con esta gente. Están en contacto. O sea que esta gente le compra a la policía, comisario. No. Pero existe ese riesgo. No podemos decir que le compra a la policía después de estos resultados. En este caso no, pero en otros sí, comisario. Y bueno, pero hay que tener en cuenta, Jarvis Pavão está preso. ¿Dónde está Jarvis Pavão? Está preso. Hace poco 13 miembros del PCC que estaban entrenando ahí, que intentaron robar en la web, fueron detenidos y fueron, como no tenían acá causa pendiente, fueron llevados rápidamente a Brasil, donde sí estaban procesados. Entonces, no podemos decir en nuestras instituciones que sean deshonestas. Por supuesto que hay también. Y son pasibles de sanciones y saben de eso. ¿Cuánta gente fue dado de baja? Pero no podemos generalizar. Y otro punto muy importante es que yo creo que en el Parlamento se puede hacer. Nosotros vamos a presentar ese proyecto, pero yo creo que hay tiempo todavía, un año todavía o casi un año del Parlamento actual. La ley 222, lastimosamente, fue sacado otra vez ese artículo donde se establecía ¿cómo se llama? Lo que están los agregados policiales. ¿Para qué sirven los agregados policiales? Para estar en contacto con los policías de los demás países y estar al tanto del avance del crimen, de los nuevos modos operandi, de todo eso, y para que haya una comunicación más fluida. Nosotros acá, cuando ocurre un hecho, la policía tiene que hacer un contacto especial. El jefe de la policía de Amambay, por su propia iniciativa, tiene que hacer los contactos con su par de Ponta Porá. El jefe de policía de Alto Paraná, por su propia iniciativa, hace su contacto con la policía de Foz de Iguazú. Y así, eso tiene que estar establecido. Todos los países de la zona, todos los países del mundo tienen su agregado policial en sus embajadas. En los departamentos,
El problema es que prácticamente no depende de la comandancia, depende de los jefes políticos de la zona. En Pedro Juan. Pero eso ocurrió siempre, Luis. Yo recuerdo que una vez Lugo pero contó que le cambió al jefe de policía Canindeyú a pedido de Cristina Villalba. Él contó. ¿Sí? Le cambié al jefe de policía a pedido de Cristina Villalba. No habrá sido cuando Lugo contó. Cristina Villalba ejercía permanentes presiones y mientras yo estuve no cedimos a esa presión. Lugo a mí nunca me pidió que le cambie a un jefe de policía. Pues habrá sido después. Por eso también es importante. Ahora, esa fue una política que nosotros establecimos, que cero interferencia política en lo que le corresponde al comandante, que es decidir acerca del despliegue del personal, es decir, nombrar jefe de zona, ahora jefe de departamento y todo lo demás, y el resto de la jerarquía. Te digo el caso de la toma de Ciudad del Este. Ahí hubo una protección a la salida de los delincuentes. Claramente se habló del comisario Barrios, que fue el que liberó la zona de Hernandarias para que por ahí pasen los que estuvieron por 4 horas, 5 horas. Ahora, ¿qué se podía hacer? Se podía enviar equipo, lo que sea. ¿Sabes qué, Germán? Yo lo que no quiero, y Pati, yo lo que no quiero es que nos quedemos en la anécdota. Porque si hay un barrio o un lo que sea, y si hay crimen organizado, es porque hay amparo desde el poder político. Jerry Pagón, ¿en qué año se le agarró a Jerry Pagón? En el 2010. ¿Por qué se le agarró a Jerry Pagón? Porque dejó de haber amparo político. Prácticamente sin un tiro se le agarró a Jerry Pagón. Él vivía en una estancia, vivía con todos los lujos posibles. Con todos los lujos posibles vivía en una estancia. En el 2010 se le agarró. Entonces, yo lo que digo es, y yo cuento esto porque creo que refleja muy bien lo que es el amparo político y la narcopolítica en Paraguay, que es el problema real que tenemos nosotros. Eso es lo que estamos viendo nosotros. Y si nos quedamos en el sicario, en el narco de turno, pues ustedes ven, cayó el Chapo y hay otro jefe ahí en México y le reemplazó a alguien y siguieron. ¿Qué es la narcopolítica, Rafael? La narcopolítica, en este momento, el jefe de la principal organización criminal del Paraguay y uno de los principales jefes de organización, el jefe de una de las organizaciones criminales más grandes de la región es Horacio Cartes. Horacio Cartes con el contrabando de cigarrillos y con el lavado de dinero. Y te voy a decir, ahora se le está juzgando al matador de Pablo Medina, a Neneco Vilmar Acosta, que nosotros le detuvimos en febrero del 2011. Ahora se le está juzgando. Y a su padrino político, ¿por qué nunca se le investigó a su padrino político? Yo te iba a decir, a Neneco Acosta y el Can Villalba que controla Canindeyú. A Neneco Acosta nosotros le capturamos en el 2011, en febrero. ¿Sabes cuándo le soltó la Cámara de Apelaciones? Le soltó 2 días antes de las internas del Partido Colorado. 2 días antes. Yo no puedo creer que eso sea una coincidencia. ¿Y sabes qué pasó después? La Fiscalía apeló la detención de Neneco Acosta, apeló a la Corte. 7 meses estuvo durmiendo en el expediente en el despacho de Fretes. 6 meses más en el despacho de otra ministra. 3 meses más en el despacho de otro ministro. Después tenemos que cambia el gobierno, se le retira un mes después, menos de un mes después de asumido este gobierno, se le retira a Pablo Medina, se le retira la custodia policial. ¿Por qué se le retiró la custodia policial? ¿Por qué nadie nunca preguntó por qué razón se le retiró la custodia policial a Pablo Medina? ¿Por qué nadie investigó y nadie procesó a la persona que ordenó que se le retire? Antes de que se le mate a Pablo Medina, estando libre, Neneco Acosta le mata a su rival en la interna colorada, Julián Núñez, y después le mata a Pablo Medina. O sea, esa es la narcopolítica. Estoy contando una anécdota, pero eso revela que incluye los 3 poderes. ¿A otro nivel dónde está la narcopolítica? El nivel más alto está en Tabesa. Ese es el nivel más alto. Y te voy a decir más. Pero la narcopolítica me decís, Rafael. Pero claro, sí, Tabesa decía contrabando de cigarrillo. Después está el lavado de dinero. O
Cartes está sindicado por una investigación que hizo la DEA que paró cuando él asumió cuando él empezó su carrera presidencial, y vos habrás leído el cable de Wikileaks. Cartes está sindicado como uno de los principales lavadores de dinero en la región. Y te voy a decir más, eso está en el informe del Departamento de Estado, que era ahora, de este año, del año anterior, y está también en un montón de investigaciones. ¿Qué dinero lava? Y mira, y ahí ya entramos, lava por supuesto el contrabando de cigarrillos, pero cuando hablamos de lavado de dinero hablamos de lavado de diferentes actividades delictivas, porque el que lava dinero, decimos una cosa, vos podés decir, bueno, yo lavo solamente dinero de cuestiones menores, si vos querés evadir impuestos y qué sé yo te lavo dinero. Obviamente no viene el narco y ¿qué le vas a decir al narco? No, el narco que está comercializando tus cigarrillos te pide que le lave su dinero, va a poder decir no, yo en esa cuestión no me meto. O vos podés distinguir qué dinero viene de la triple frontera, de una célula de donde sea, o qué dinero viene del narcotráfico y qué dinero viene de la venta de cigarrillos de contrabando. No se puede distinguir eso. Y Paraguay es un agujero negro en materia de la... ¿Cuánto es el presupuesto de la CEPRELAT? ¿Cuánto es el presupuesto de la SENAT? ¿Cuánto es el presupuesto de la SENAT? ¿Qué se hizo con todo el dinero que le dio el Parlamento a la Fuerza de Tarea Conjunta? A la seguridad. O sea, Paraguay hoy sigue sin fuerza aérea. Paraguay hoy sigue siendo un agujero negro en el mapa de América Latina porque no está radarizado. Eso que están viendo los vuelos y todo lo demás. Y esos son procesos que nosotros iniciamos en el gobierno de la Alianza. Se inició el proceso, se compraron los primeros radares, se empezó a negociar con diferentes países la compra de aviones artillados para volver a tener una fuerza aérea que tenga capacidad de cuidar nuestro espacio aéreo. Se empezó a ver el tema de la Marina, y todos esos son procesos que se pararon. La diferencia es que nosotros no teníamos plata. Y a este gobierno le dejamos con $500 millones en caja y después se le dio innumerables recursos, muchísimo dinero, la autorizó el Parlamento y sin embargo, es que no tenemos una fuerza aérea. Las patrulleras de la policía se están cayendo. Esas patrulleras que ustedes ven son las patrulleras que compramos a partir del 2009. Se volvieron a comprar, no sé, 100, 200, 300 patrulleras. Pero la justicia también, Rafael, tiene un rol importante acá, porque así como estabas contando, se le agarró a Vilmar Neneco Acosta en su momento, la propia justicia lo vuelve a soltar, entonces tiene que ver con un todo. Antonio Frete es un operador político del Partido Colorado, ¿o no? ¿Del presidente Cartes o del partido? Y mira, es del partido, pero Antonio Frete ha sido funcional al gobierno de Cartes. Pero a mí me da, realmente se lo está jugando ahora y se pide justicia para Pablo Medina. Se va a ir preso, Neneco Acosta. Claro que se va a ir preso. Pero y todos los que la apoyaron y todos los que garantizaron. Pero los que le apoyaron son responsables también del crimen. Y claro que son responsables. ¿Cómo a una persona, cómo le dejas libre a una persona? Yo te voy a decir por qué cae preso en febrero del 2011. En febrero del 2011, me acuerdo bien. Porque justamente en esos días también cayó uno del EPP. Cae preso porque la policía hizo un buen trabajo de inteligencia. Nosotros habíamos establecido un operativo especial en IPJ. Se determinó, o un informante dijo que en esos días le habían detenido a un sicario rival, de una banda rival, la habían torturado, la habían matado y la enterraron en la casa del papá, de Neneco Acosta. Con lujo de detalle dio el informante. Entonces la policía va, hace un operativo con la fiscalía, orden judicial, todo, encuentran el cadáver. Sí. Ahí va preso. Imagínate vos, capturado, torturado, asesinado, enterrado en el patio de su casa. Ni siquiera le tiraron al río. Con todos esos antecedentes, le liberan 2 días antes de la interna del Partido Colorado. Te digo, o sea, que vengan a decir que es una coincidencia. Y ¿quién gana el la caso interna? Duerme en la corte. ¿Para quién trabaja y quién gana la interna? Creo que 2 casos durmieron en la corte. También un caso que Julián Núñez, justamente una impugnación de Julián Núñez contra la candidatura de Neneco Acosta, porque Julián Núñez impugna la candidatura. También ese caso durmió en la corte. Creo que nunca se llegó a resolver porque ya lo mataron a Julián Núñez antes que se resuelva el caso.
2 casos. Imagínate cómo se cierra el tema del crimen organizado y cómo inficiona al más alto nivel los poderes públicos. Y cuando a eso le sumas el factor Cartes, que esto no digo yo ahora, yo vengo diciendo esto desde que Cartes anunció que entraba en política. Y la cuestión, esto que dijo Wagner, la cuestión de México, hay varias situaciones similares a las que llevaron a México a convertirse en lo que es hoy, que se parecen a las condiciones que estamos teniendo en Paraguay. Y esa cuestión de que esto pasa porque estamos cerca del Brasil, y Uruguay también tiene frontera cerca con el Brasil. ¿Y por qué el PCC no está en Uruguay? ¿Por qué el PCC no está en Uruguay? Porque estamos y es cierto, Bolivia. y es cierto, sí, bueno, pues eso para la cocaína. Eso para la cocaína. Pero también, finalmente nosotros no tenemos costa al mar. O sea, podría estar en la Argentina también. Y la cuestión de los números, nosotros dentro del Cono Sur somos el país con las más altas tasas no nos podemos comparar obviamente con Colombia, ¿verdad? Porque Colombia viene bajando su tasa de homicidio. Brasil no es el ejemplo con el que nosotros nos tenemos que mirar. Nosotros tenemos que tratar de ser Chile o Uruguay, no querer ser México, que es a lo que vamos con este modelo de Estado. Entonces, para mí lo importante, el debate de la sociedad en este momento, es que nosotros tenemos que derrotar electoralmente a un modelo que lidera Horacio Cartes, que pretende someter al Estado paraguayo a las mafias de la región y destruir las organizaciones criminales que están vinculadas o que lidera por acción u omisión Horacio Cartes. Gracias, Rafael. Muchas gracias, Luis. Gracias. ¿De cuánto tiempo? Pasó 1:15, ¿te parece poco? ¿Verdad? ¿Verdad que está bien? Yo creo que va a seguir el debate y tiene que seguir el debate. Y tenemos que recalcar, Germán, de vuelta, para aquellos que a lo mejor no escucharon hace rato, que fueron invitados referentes del oficialismo colorado, diputados, senadores, pero no quisieron venir a hablar un poco del tema de seguridad. Así que para dejar constancia, nomás que sí fueron invitados. Así es. Gracias, comisario, por venir.